Qué gozo, qué privilegio estar entre vosotros y traer la palabra del Señor. Yo quiero alabar a Dios porque Dios obra de unas maneras que, como ya ustedes han podido testificar, nadie planifica la manera como obra Dios. Dios simplemente hace su obra así como Él quiere y prepara todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Yo alabo a Dios por todo lo que Dios está moviendo en medio de esta congregación, por todo lo que Dios está haciendo y cómo Dios se manifiesta en su pueblo y en su iglesia. Permítame orar para iniciar en el día de hoy. Padre, nosotros cuando acudimos a ti sabemos exactamente lo que somos. Y te damos gracias porque aún a pesar de lo que somos, tu gracia sobreabunda en nuestras vidas. Por eso alabamos tu nombre, por eso te glorificamos a ti. Porque también reconocemos quién eres tú y todo cuanto tú haces, todo cuanto tú mueves. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos por el alto privilegio que tú nos das de estar en este lugar, de estar frente a tu palabra, de ser expuestos a ella, de vivir la ministración de tu Espíritu Santo y estar consciente de que tú obras maravillas en medio nuestro. Te alabo por cada canción cantada, entonada en esta tarde delante de ti, por cada testimonio que reconoce tu grandeza, por cada cosa que hemos podido hacer pretendiendo glorificarte con lo que hacemos. Ahora, Dios, te rogamos para que también tú nos sirvas tu palabra y que este que está delante de nosotros, tú lo quites de en medio, quites su humanidad y que tu Espíritu Santo le capacite de una manera especial para ministrar a nuestros corazones, siendo tú mismo el que ministra, Señor, no este hombre. Por tal razón, ruego para que tu Espíritu tome su boca y ponga tus palabras en él, de tal manera que tú seas exaltado, glorificado, y que podamos reconocer que tú tienes propósito para con esta iglesia. Una vez más te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera primero voy a leer un texto de la palabra de Dios que será el texto, vamos a decir, el texto en el que voy a estar meditando, aunque no solamente ese texto voy a estar meditando, vamos a estar meditando en algunos otros más. Pero quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Se queden en ese texto, luego vamos a explorar otros versículos de la palabra de Dios. Pero Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, el apóstol Pablo hablando, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Antes de tocar este texto, permítanme, mis hermanos, establecer la base sobre la cual yo pretendo construir una serie de pensamientos que tienen que ver con Dios, o tienen que ver con el ser de Dios, con la persona de Dios y con los seres humanos.
y cómo debemos los seres humanos responder a la esencia de lo que es Dios. Probablemente usted se sienta incómodo al escuchar algunas cosas que en el día de hoy yo puedo compartir, pero téngame paciencia y considérelo de esta manera. Considere que en realidad yo lo que estoy tratando es de hacer el ejercicio de predicarme a mí mismo. Entiéndase que primariamente este mensaje que Dios me ha permitido tener no es para usted, es para mí. Yo me estoy predicando a mí mismo y los voy a llamar a ustedes como testigos de lo que Dios está ministrando a mi corazón. Quizás hasta con la oración de que a lo mejor haya entre nosotros alguien que Dios quiera obrar algo semejante a lo que está obrando en mi corazón. Y si es así, gloria a Dios, quizá le sirva también esta palabra a usted. De no ser así, entonces sírvase simplemente esto como un testimonio personal de lo que Dios me ha mostrado en su palabra respecto de Él y respecto de mí. Yo mismo he podido dimensionar de una manera adecuada o más adecuada las palabras de Job cuando dice en el capítulo 42, versículo 5, hablando Job respecto de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job tuvo esa experiencia profunda con Dios, él decía: yo había escuchado muchas cosas acerca de ti, pero ahora mis ojos se han acercado tanto que te puedo ver. Y entiéndase, no los ojos físicos, porque Job nunca vio a Dios, pero él sí vio a Dios. Y usted sabe a lo que yo me refiero, esperando que también en el día de hoy usted y yo podamos ver a Dios. Dios en su ser y en su esencia es, mis hermanos, enteramente feliz y glorioso. ¿Usted lo cree eso? Sí, créalo. Dios es feliz y Él se basta a sí mismo. Dios es totalmente autosuficiente y no necesita probarle nada a nadie. Dios no necesita de nadie en lo absoluto. Él mismo es el creador de todo lo que existe. Eso lo sabemos. Entonces, si esto es verdad y Dios es feliz, completamente feliz y no necesita nada ni a nadie, ¿en qué términos podemos nosotros explicar la creación? Incluyendo la creación nuestra como seres humanos. Pues yo solo lo podría explicar en el contexto de que Dios quiso manifestar su gloria, revelar su gloria, su inmensidad, solo por su soberana voluntad. Entonces, Dios está aquí creando todo lo que existe solo porque Él quiere manifestar su gloria, manifestar su grandeza, manifestar su inmensidad. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso? Por su soberana voluntad. Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Por tal razón, dicho esto, permítanme hablar de tres cosas de aquellas que quisiera meditar que pertenecen a la persona de Dios y solo una respecto a la persona humana, al hombre. Voy a mencionar tres cosas que tienen que ver con Dios y una sola cosa que va a ser la respuesta del hombre ante esa revelación de Dios. ¿Cómo Dios se revela ante la humanidad? Y perdóneme por lo que le voy a decir, no quiero lastimar la sensibilidad de nadie, pero así se revela Dios en su palabra. En las palabras mismas del Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, Cristo dice de sí: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Cristo se define a sí mismo como alguien que no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir. Y si podemos decirlo de alguna manera interesante, mis hermanos, Dios no necesita mi servicio. ¿Usted lo está oyendo? Recuerde, yo me estoy predicando a mí. Dios no me necesita, Dios no necesita mis servicios. Hechos capítulo 17, vayamos allá por favor. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios en su ser no depende del servicio de nadie. Y Dios no depende ni de mi servicio ni del tuyo. Dios no depende de los hombres para que las cosas sean hechas. Dios depende de sí mismo para que todo sea hecho. El apóstol Pablo, mientras le estaba hablando a esos atenienses que están construyendo y tienen todos los dioses habidos y por haber que ellos consideraban dioses, tenían una inscripción que decía: al Dios no conocido, aún sin conocerle, nosotros le ponemos ahí una insignia para adorar al que no conocemos. Pablo les dijo: precisamente ese es el Dios que yo vengo a predicarle, al que ustedes no conocen. Ese que no necesita el servicio de nadie. Entonces, mis hermanos, dicho esto, yo entiendo que Dios no me necesita. A mí, Dios no me necesita. En segundo lugar, Dios no me necesita mi servicio, pero tampoco necesita mis alabanzas. ¿Cómo es eso? Siempre que mire, Dios tiene demasiado quien le alabe. Si usted vea conmigo en Lucas capítulo 2, versículos 13, dice, y 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios. Óigame, no que alababan a Dios, que alaban continuamente a Dios. Dios tiene tantos ángeles que le alaban continuamente, sin cesar. Los ángeles alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, oiga, el número de los ángeles que estaban adorando a Dios era millones de millones. Millones de millones de ángeles están constantemente adorando el nombre de Dios, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles alaban a Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 3, dice allí que allí estaba el Dios en su gloria manifestándose, Isaías, y dice la Biblia que el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles, mis hermanos, alaban de una manera perfecta a Dios. Dios no necesita mi alabanza. Perdóname, tampoco la tuya. Toda la creación alaba el nombre de Dios. O sea, no solamente los ángeles alaban a Dios, la creación alaba a Dios. Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación es una completa alabanza al Dios creador. Cuando usted ve el mar rugir y esas olas que destallan sobre la peña, eso es una alabanza al nombre de Dios. Cuando usted oye los pajarillos cantar, están alabando el nombre de Dios. Los grillos alaban a Dios con su canto. Toda la creación alaba el nombre de Dios. Por tanto, una vez más, Dios no necesita, y estoy usando bien las palabras, estoy eligiendo bien las palabras que quiero decir, Dios no necesita mi alabanza ni la tuya tampoco. En tercer lugar, respecto de Dios,
Dios, y eso quizá le va a gustar a alguno. Óigalo bien, óigalo. Dios no necesita tus ofrendas. ¿Le gustó a algunos, verdad? Sí, Dios no necesita eso. Salmo capítulo 50, versículos 7 al 15 dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te voy a reprender por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré tu casa, becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, óyeme bien, Israel, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. De Dios es todo. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y toda su plenitud. El mundo y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. Entonces, déjame decirle, Dios no necesita tus ofrendas. Perdón, Dios no necesita mis ofrendas. Si tú no quieres ofrendar para Dios, te animo a que no lo hagas. No lo quieres hacer, no lo hagas. Dios no lo necesita. Dios es inmensamente rico. ¿De quién es el oro y la plata? Te pregunto. A lo mejor tú crees que es tuyo. ¿De quién es el trabajo que tú tienes? ¿De quién son las riquezas que tú puedes tener en esta tierra? ¿A quién le pertenecen? Le pertenece todo a Dios. Ahora bien, David no pensaba así. Ya yo te dije, si tú no quieres ofrendar a Dios, no ofrendes. David decía que no. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, David dice, hablando a Ornán, que Ornán le estaba regalando a David un terreno que David quería, porque quería ofrendárselo a Dios y quería unos holocaustos, ofrecer unos holocaustos a Dios. Y Ornán le dijo: no, tómalo para ti, eso es un regalo. Y David le dijo: no, espérate. No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré a holocausto que nada me cueste. En el corazón de David estaba que lo que yo voy a ofrecer para Dios, sí, tiene que salir de mi bolsillo. Tiene que costarme algo lo que yo le voy a dar a Dios. Ese es el pensamiento de David. Vamos a hablar de eso más adelante. De qué es la expectativa de Dios. Ahora, todo esto, si todo esto es verdad, que Dios no necesita mi servicio, que Dios no necesita mi alabanza, que Dios no necesita mi ofrenda, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la deuda que Dios tiene con el hombre? ¿Cuál es la expectativa de Dios y el hombre? En el Salmo 8, dice el salmista en el versículo 2, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cuál es la deuda de Dios con el hombre? Dios al hombre no le debe nada. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? Somos polvo. El salmista está maravillado de ver cuánto Dios da para un hombre que es nada. Primera de Corintios capítulo 1, es un texto un poquito largo. Voy a leer los versículos 20 hasta 31. Dice Dios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, mis hermanos, vuestra vocación.
no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, óyeme bien, ahí es donde estás tú, es donde entro yo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Te crees la gran pieza? Perdón, yo no me creo la gran pieza. Yo no soy la gran pieza. Y delante de Dios soy solo polvo. Un necio que Dios quiso llamar para salvación, para avergonzar a los sabios de este mundo. Ahora bien, si esto es verdad, mis hermanos, una vez más, Dios no necesita mis servicios, Dios no necesita mis alabanzas, Dios no necesita mis ofrendas. Yo soy solo polvo, a un necio que Dios quiso engrandecer para humillar la sabiduría de este mundo. ¿Qué del hombre? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de mí? ¿Cómo voy yo a interactuar ante esta realidad de Dios? Porque eso es Dios. Así es Dios, mis hermanos. Dios es soberano y realmente no nos necesita. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se conjuga, esa conjugación verbal se repite 5 veces en el Nuevo Testamento. Y es la palabra que se traduce, fuisteis llamados. Rápidamente voy a mostrarle los pasajes donde se manifiesta esa palabra, y luego me voy a quedar en la última, que fue precisamente la que leímos. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y a paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos llamó, fuimos llamados a vivir en paz. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está otra vez la palabra, fuisteis llamados para heredar bendición. Gálatas capítulo 5 versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En cuarto lugar, la comunión. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y finalmente, el texto que tenemos delante, que les voy a pedir que vuelvan a él ahora, Efesios capítulo 4 versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si bien es cierto que cada uno de esos pasajes merece ser estudiado y profundizado en su contexto, yo quisiera meditar por algunos minutos lo que me quedan, no sé cuántos me quedan de hecho, pero sí, en lo que es el contenido de este texto. Y la pregunta es: ¿a qué tú fuiste llamado por Dios? ¿A qué yo fui llamado por Dios? Yo estoy seguro que Dios no quiso salvarme por mi linda cara. Bueno, porque no tengo ninguna, ¿verdad? A lo mejor tú sí eres lindo, pero tampoco Dios te llamó porque tú eres lindo. Dios tiene propósito cuando llama a una gente. Dios no responde a los porqués de la gente. Dios responde a los para qué de sus propósitos. Entonces, no es por qué me salvó Dios. No es por qué, es para qué. Siempre es para qué. Dios tiene planes contigo. Dios no llama a nadie para que sea parte de una multitud. No, ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere que tú vengas a formar parte de una iglesia y llenar un asiento en un banco. Ese no es el propósito de Dios. A todo el que Dios llama es para que sea parte de un proceso de impacto y de transformación. Alabo a Dios por los testimonios que escuché más ahorita, porque ciertamente parece que Dios está llamando a un grupo de gente en esta
iglesia, en esta congregación, así, hacer impacto en una comunidad de necesidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sin embargo, sigo preguntando, ¿a qué te llamó Dios a ti? Mientras tú vas resolviendo la respuesta a esa pregunta, déjame decirte lo que dijo el apóstol Pablo respecto de sí mismo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Él empieza diciéndose de sí mismo, se considera un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la convicción de Pablo. Ese era el motor de Pablo. Pablo se movía bajo la convicción de que él había sido llamado para servir a Jesucristo y ser un apóstol apartado para el evangelio de Dios. Lo único que Pablo hacía de su vida era confinarla a ese llamado de Dios. Y déjenme decirle, mis hermanos, en el texto que estamos leyendo de Efesios capítulo 4, versículo 1, es el ruego apostólico. Pablo le dice, os ruego, mis hermanos, en el Señor, yo estando preso por el Señor, que andéis como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, extendiendo un poquito más ese concepto de servicio que tiene sobre sus hombros, en Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19 dice, cuando vinieron a él, a Pablo, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Para Pablo, servir a Dios era vivir en humildad. Era estar totalmente rendido al Señor, ser arcilla dispuesta en las manos del alfarero para que Dios hiciera de esa arcilla, de ese lodo, de ese barro, la forma que Él quisiera tener, la forma que Dios le quería dar. Vivía Pablo entonces sintiéndose como deudor de toda la gente. Él no se sentía que la gente le debía a él. No, él era deudor. Él decía, yo soy deudor a todo el mundo de esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón. No vivir pensando en que alguien me tiene que dar a mí, sino en que yo tengo que darle al otro. ¿Qué yo tengo que dar? Y miren, mis hermanos, esta es la experiencia de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en todo lo que usted va a recibir de Dios. Y muchas veces hacemos una mala promoción del evangelio. Decimos, ven al Señor y todos tus problemas serán resueltos. Bueno, mis hermanos, la vida cristiana es, ven al Señor y Dios te ayudará a vivir la vida que Él quiere. Independientemente de cuál sea. A lo mejor tú estás aquí y tú dices, pero si yo no voy a ser beneficiado por Dios, si yo no voy a sacar algún provecho de entregarle mi vida al Señor, ¿para qué lo hago? Por la convicción que Dios pone en nosotros de la necesidad imperante que tenemos de Dios. Y la única forma en que tú puedes saciar esa necesidad de Dios es cuando te rindes totalmente a Él. Ahora, enfatizando más en nuestro texto de Efesios capítulo 4, versículo 1, hay tres cosas. Y déjeme decirle, respecto del hombre, yo solo quiero ver el compromiso que tenemos dado por Dios de vivir de acuerdo a la vocación, al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por eso sigue siendo la misma pregunta. ¿A qué te llamó Dios en esta tierra? ¿A qué te llamó Dios en esta iglesia? ¿A qué te llamó Dios en esta ciudad? ¿A qué te llamó Dios en este país? Tres cosas tengo que resaltar respecto de eso. Número uno, como la misma palabra lo dice, la primera cosa que debemos ver es que hemos sido llamados a andar, a vivir de acuerdo a ocuparnos, a mantenernos en una constante actividad. Eso es andar. Dice el texto que andéis, es lo primero,
Como es digno, es lo segundo. La palabra digno tiene el significado de conducirnos a una determinada altura conforme a una investidura de acuerdo a algunos estándares. Entonces, los estándares en lo que debemos estarnos conduciendo todo el tiempo va a responder a la vocación, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios te ha hecho una invitación particular de vivir en esta tierra de una manera diferente. Ahora bien, la belleza de Dios es que el llamado del Señor no es el mismo para todos. Dios nos llama a cada uno y nos reparte aquello que se llama dones espirituales. ¿Usted ha oído de eso? De los dones espirituales. Esos dones espirituales Dios nos los da para que nosotros nos ocupemos en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y recuerden, mis hermanos, con este asunto no se trata de lo que tú quieres hacer para Dios. Se trata de lo que Dios quiere que tú hagas. Lo voy a repetir porque no quiero que se me confunda. En la vida cristiana no se trata de lo que a ti te nace hacer para Dios. Eso es disparate, perdóname. Se trata de que tú encuentres y que tú mires y que tú definas qué Dios quiere, que tú hagas en su servicio y en su obra. Entonces esto implica, mis hermanos, andar conforme al llamamiento que Dios te ha dado. ¿Y qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Mis hermanos, servir a Dios no es una carga, es un privilegio. Amén, mis hermanos. Servir a Dios entonces no es una carga que yo tengo que, ay, mira, ya tengo que. No. Esa no es la actitud que Dios espera de nosotros. En respuesta a la verdad de quién es Dios, que no te necesita, que no necesita nada de ti. Cuando Dios me da la oportunidad de servirle, es para mí un grato honor. Es un privilegio, mi hermano, que no lo merecemos, dice de paso. Usted no merece ni siquiera ser llamado siervo de Dios. Pablo decía, yo soy apóstol abortivo. Mira, Dios, yo no sé lo que hizo Dios, pero Dios quiso meterme ahí, en ese grupo, y yo no me merezco eso. Yo perseguía a la iglesia, decía Pablo. Yo era uno que no pertenecía a esa casta de los apóstoles, pero el propósito de Dios era otro. Y ese que era perseguidor de la iglesia fue llamado ahora a servir a Jesucristo. Si eso es así, mis hermanos, mire lo que dice Salmo 123, versículo 2. Para que mire la actitud de un siervo. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia. La actitud de servicio, mis hermanos, es que y la imagen que está el salmista diciendo aquí es que el siervo miraba la mano de su señor para ver qué su señor le quería, alguna seña que su señor le quería hacer para ejecutarle inmediatamente. Así dice la Biblia, debemos estar nosotros mirando la mano de Dios, a ver qué quiere Dios, a dónde nos quiere Dios mandar, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno ministra, dice la Biblia, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, cuando vamos a servir al Señor, aquí viene otra vez la misma figura, mis hermanos. Tú vas a hacer el trabajo de Dios en tus fuerzas, con tus capacidades, con lo brillante que tú eres, con lo fabuloso de tu experiencia y con tus destrezas. Pues mira, no, en la Biblia, en el camino de fe, no es así. Si alguno ministra, dice ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Con un solo objetivo,
Si tú lo haces en tu poder, tú tienes todo derecho de reconocimiento. Tú te mereces toda la gloria si es en tu poder. Ahora, si es en el poder que Dios da, ¿sabe qué eres tú? Tú eres un simple mesero. ¿Qué es un mesero? Usted sabe lo que es un mesero, ¿verdad? Es alguien que va con una bandeja a servir los manjares que ha preparado el chef. Entonces, cuando esa persona degusta la buena comida que preparó el chef, ¿tiene algún reconocimiento el mesero? Le dicen al mesero, oye mesero, qué buena comida, gracias. El mesero es un simple mesero. Él solo llevó la comida. ¿Sabe qué somos tú y yo, mis hermanos? Somos meseros. Simples meseros. El que tiene los manjares es Dios. El que prepara los manjares es Dios. El que merece la gloria es Dios. No nosotros. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Me fascina este texto. Oiga cómo dice. Porque, ¿quién te distingue? Dice el apóstol. ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Qué es lo que tú tienes, mi hermano? Otra vez, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú te crees alguien? ¿Tú te crees algo? Pero si tú lo que tienes, él lo tiene porque lo recibiste. Nadie, escúcheme bien, nadie en esta tierra tiene nada por su propio esfuerzo. Ni la vida, ni siquiera la vida nos pertenece, ni la salud nos pertenece. Todo podemos decir lo tenemos por la gracia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es bueno todo el tiempo. Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos imaginar. Dios es magnífico. La misericordia de Dios se renuevan cada mañana, dice la Biblia. Porque así es Dios. Dios es maravilloso, grande, eterno. Y sus misericordias las ha multiplicado eternamente para nosotros. ¿Qué tienes que no has recibido? Todo lo que tienes, todo lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9. Le hablaba ahorita de la actitud de, ¿verdad?, de dar para Dios. Dios no necesita tus ofrendas. Dios no necesita mis ofrendas. Pero mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque recuérdate, Dios no lo necesita. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. ¿Sabe qué Dios le complace? A Dios le complace la generosidad. No des simplemente lo que tú, no des con mezquindad. Sé generoso para Dios. Sé generoso. Expláyate, como decimos nosotros. Haz lo mejor. Da lo mejor para Dios. Finalmente, el Salmo 100, no sé si lo he dicho, ese es mi salmo favorito. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, yo alabo a Dios por ese salmo. Es el salmo que más disfruto cantar. Y en el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Él empieza diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Nuestro servicio a Dios, mis hermanos, tiene que ser con alegría. Cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo con alegría.
no con carga, no con pesadez, no como peleando ni luchando, es con alegría, mis hermanos. Dios se goza cuando usted y yo ofrendamos nuestro servicio a Él alegremente. Así como podemos dar todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, podemos darlo a Dios, pero necesitamos reflejar alegría cuando lo hacemos. A mí me da tanta pena muchas veces ver unos hermanos, una iglesia cantando y cantando con este desánimo. Y yo tengo gozo, pero no se refleja ese gozo en tu canto. No se refleja la alegría en tu canto. Lo que voy a decir a continuación parecería duro, pero déjame buscar las mejores palabras, suavizarlo un poco. Cuando alabamos a Dios, lo importante es obedecer a lo que Él nos ha mandado. Tus sentimientos debes ponerlo aparte, pueden esperar. Quiero concluir solo leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. El apóstol Pablo dice allí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre, nosotros reconocemos que todo lo que somos lo debemos a ti. Todo lo que tenemos te pertenece a ti. No tenemos nada, Señor. Y hasta con manos vacías nos presentamos ante ti para rendir lo que somos. No somos la gran cosa, pero lo que somos queremos rendirlo a ti en este día, por reconocer que la manera como tú obras no somos nosotros, Señor. No es para nuestra gloria y reconocimiento. Lo que tú obras, lo obras para recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece a ti, Señor. Gracias por la manera en que te revelas a mi vida. Gracias por tu palabra que hiere mi corazón y me motiva a vivir para ti, a vivir de acuerdo al llamamiento con que tú me has llamado. Y aquí estoy orando también por mis hermanos. Es posible, Señor, que entre nosotros tú también estés llamando personas con un llamamiento particular, con un llamamiento especial. El llamamiento que das tú, Señor, al ministerio que das tú, oh Dios, a la actividad que tú quieres que estemos dedicados. Por eso, oh Dios, con esta actitud de oración, yo quiero hacer un llamado en esta mañana, en esta tarde ya, a todos aquellos que saben, tienen un llamado de parte de Dios.
Y si tú eres creyente, ya Dios te ha llamado. Dios quiere que tú te ocupes en tu llamado. Dios quiere que tú vivas como digno, a la altura del llamamiento con que Él te ha llamado. Mi invitación en esta tarde es: ríndete al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Yo no voy a seguir peleando contigo. Yo no voy a seguir luchando contigo. A lo que me has llamado, aquí estoy. Listo. Yo quiero ir. Yo quiero responder a tu llamado. Si esa es tu actitud, yo te invito a que oremos juntos. Yo te invito a que estemos en la presencia de Dios y que le digamos al Señor: Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis flaquezas. Si quieres ponerte de pie donde estás, si quieres pasar al altar, siéntete en libertad de hacer lo que mejor te parezca. Si quieres ponerte de rodillas, siéntete en la libertad que tú quieras para decirle al Señor: Señor, mi vida es tuya, te pertenece. Yo sé que tú no me necesitas, oh Dios, pero qué gran privilegio tú me das en vivir, en poder rendir, en poder servir mi vida para tus propósitos. Lo que tú quieres hacer, oh Dios, es lo importante. Lo que tú vas a hacer a través de mi vida es lo relevante. Por tal razón, oh Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida. Te ruego, Señor, úsala como tú quieras. Tú eres el alfarero. Yo solo soy el barro. Haz de mí la vasija que tú quieras, que traiga honor y gloria a tu nombre. Y ayúdame, Señor, a mantenerme firme en el llamado con que tú me has llamado. A mantenerme activo y haciendo aquello a lo cual tú me has invitado. Qué gran privilegio me diste, Señor. Qué gran privilegio me has dado de ser partícipe de aquello que tú quieres hacer para impactar la vida de otros. No se trata de mí, Señor. Se trata de ti. No se trata de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que tú quieres que yo haga. Por tanto, oh Dios, guía mis pasos. Guía los pasos de mis hermanos que están delante de ti y que te están pidiendo: oh Dios, ayúdanos. Porque reconocemos nuestra humanidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo. Amén. Dios le bendiga.